Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy feliz de darles la bienvenida nuevamente a mi canal. Y como ustedes estaban diciéndome en los comentarios que querían que les enseñara cómo hacer los retiros, pues les cuento que en este video les enseñaré. Así que tienes que ver este video hasta el final. También te recuerdo, por si aún no lo sabes o por si eres nuevo en este canal, que todavía puedes acceder a mi grupo privado en el cual yo estoy dando señales de entradas y salidas, y para ello solamente tienes que escribir la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. También suscríbete a este canal, dale me gusta, escríbenos en los comentarios y comenzamos. Bien amigos, hoy haremos trading aplicando el análisis técnico clásico, los niveles de soporte y resistencia junto a los niveles internos alcistas o bajistas. También las tendencias u otras situaciones y patrones en el mercado. Hoy voy a tratar de aumentar mi depósito de $10. Mi objetivo para hoy es llegar a unos $5,000. Si tenemos éxito hoy, al final también crearemos una solicitud de retiro. Por lo tanto, asegúrate de ver este video hasta el final. Será interesante. Vamos a empezar. Consideremos la primera situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de resistencia. También vemos que recientemente hay un buen movimiento ascendente con fuerza. El precio se mueve con bastante impulso y en este momento ha habido un ligero retroceso a la baja. También prestemos atención a que los principales mínimos de precios están aumentando. El precio tiene un buen potencial para subir. En esta situación sugiero abrir un trade por 3 minutos hacia arriba. Creo que próximamente el precio continuará su movimiento hacia el nivel de resistencia. Además, es posible que el nivel se rompa en 3 minutos teniendo en cuenta una posible corrección o ligero retroceso hacia abajo. Después de lo cual es más probable que el movimiento hacia arriba continúe. Así que amigos, vamos a esperar que finalice nuestro trade y ver qué resultados cierra con nosotros. Bien amigos, aquí hemos tenido una pequeña corrección, pero aún así tenemos tiempo para cerrar nuestro trade con ganancias. También vemos que en este momento el precio aún no ha alcanzado el nivel de resistencia y hay una cierta acumulación. Por lo tanto, sugiero abrir el próximo trade aquí. Abrimos el trade por 3 minutos, creo que durante este tiempo habrá un buen movimiento hacia arriba justo después de una corrección. Con una acumulación de fuerzas es más probable que el precio continúe su movimiento hacia arriba. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Excelente amigos, el precio continuó su movimiento hacia arriba. Aquí obtenemos las ganancias, con 3 minutos fue suficiente para nosotros. Buen comienzo, continuemos. Consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de resistencia. También vemos que después de la corrección el precio se detuvo hacia arriba con bastante impulso y fuerza. En este punto el precio se detuvo y se movió con fuerza. Se trata de una corrección. En esta situación sugiero abrir un trade por 2 minutos a la baja. Creo que próximamente habrá algún tipo de corrección o un ligero retroceso hacia abajo, ya que como en la mayoría de los casos, después de un impulso de un nuevo nivel y un fuerte movimiento hacia arriba, hay una corrección. Eso mismo creo que pasará en esta situación. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Muy bien amigos, hubo un pequeño retroceso hacia abajo y logramos cerrar nuestro trade. Con 2 minutos fue suficiente. El precio siguió cayendo en la zona de corrección. Por ahora todo va bien, continuemos. Consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de resistencia. También vemos que después del retroceso el precio ha vuelto a nuestro nivel. Además, los principales mínimos de precio se vuelven más altos. Hay una especie de aumento en este nivel. En esta situación sugiero abrir un trade por 2 minutos hacia arriba. Creo que el precio continuará su movimiento alcista en el corto plazo. Además, este nivel se romperá ya que los precios aquí también tienen un buen potencial para aumentar. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Muy bien amigos, el precio continuó su movimiento hacia arriba y aquí obtenemos las ganancias. Con 2 minutos fue suficiente. El precio rompió este nivel y se consolidó sobre él. Continuemos, consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí en la parte superior hay un nivel de resistencia. También vemos que hubo un buen movimiento ascendente fuerte aquí. El precio cayó en una corrección y se movió en este rango.
En este momento hubo una salida de esta zona a nivel de resistencia. Aquí sugiero abrir un trade por 2 minutos hacia arriba. Creo que próximamente el precio también continuará su movimiento hacia este nivel. Además, es posible que este nivel se rompa, pero al menos el precio simplemente continuará moviéndose hacia arriba, ya que los precios aquí también en general tienen un buen potencial para aumentar. Abrimos un trade por 2 minutos teniendo en cuenta una posible corrección. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Muy bien, amigos, el precio continuó moviéndose hacia arriba y este nivel se rompió. Aquí obtenemos las ganancias. Con 2 minutos fue suficiente para nosotros. El precio realmente tiene un buen potencial para aumentar. Todo va bien. Continuemos. Consideremos la siguiente situación en el mercado. Movemos el gráfico a la izquierda por aproximadamente una hora, luego colocamos el nivel de los valores superiores dados por las velas y volvemos al principio de nuestro gráfico. Aquí también vemos que hubo un movimiento ascendente fuerte y constante. Hasta el nivel de resistencia todavía hay espacio. Abrimos un trade aquí por 2 minutos hacia arriba. Creo que el precio continuará su movimiento hacia arriba en el corto plazo, ya que el precio aquí también tiene un buen potencial para aumentar. Los principales mínimos de precio se vuelven más altos, se produce un canal alcista. En esta situación es más probable que próximamente el movimiento alcista continúe. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Excelente, amigos, después de la reversión el movimiento hacia arriba continuó y logramos cerrar nuestro trade y obtener ganancias. Con 2 minutos fue suficiente. El precio realmente tiene un gran potencial para aumentar, todo va bien. Sigamos adelante y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de resistencia. También vemos que aquí había una fuerte tendencia alcista. El precio tocó este nivel y retrocedió a la baja. Aquí el precio comienza a acercarse a nuestro nivel de nuevo. Sugiero abrir un trade por 2 minutos hacia arriba. Creo que próximamente ese nivel se romperá ya que el precio aquí también tiene un buen potencial para aumentar. Abrimos un trade por 2 minutos teniendo en cuenta una posible corrección o un ligero retroceso hacia abajo, después de lo cual es más probable que los movimientos hacia arriba continúen. Aquí el precio empieza a tener mínimos de precios cada vez más altos. Entonces, amigos, esperemos que finalice nuestro trade. Excelente, amigos, después de la reversión hacia abajo, el movimiento hacia arriba continuó y este nivel se rompió. Aquí hoy tenemos las ganancias. Además, con 2 minutos fue suficiente. Todo va bien. Continuemos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Retrocedemos el gráfico hacia la izquierda durante aproximadamente 2 horas y media. Después ponemos el nivel en los valores superiores dados por las velas. Volvamos al gráfico del principio. Aquí también vemos que se ha perforado un nivel determinado y después de superarlo el precio comienza a desvanecerse. En esta situación sugiero abrir un trade por 2 minutos a la baja. Creo que próximamente habrá una pequeña corrección y el precio retrocederá, ya que como en la mayoría de los casos, después de superar un nivel el precio retrocede. Abrimos un trade por 2 minutos teniendo en cuenta una posible corrección. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Muy bien, amigos, después de una pequeña corrección, el movimiento hacia abajo continuó y logramos cerrar nuestro trade. Con 2 minutos fue suficiente para nosotros. Aquí tenemos las ganancias. El precio realmente entró en la zona de corrección y retrocedió hasta el nivel de soporte. Entonces, amigos, continuemos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de soporte. También vemos que en este nivel ha habido un retroceso hacia arriba y desde este punto el precio ha dado la vuelta y se mueve de nuevo a nuestro nivel. Además, todavía hay espacio hasta el siguiente nivel de soporte. Aquí sugiero abrir un trade por 2 minutos a la baja. Creo que próximamente el precio continuará su movimiento a la baja, ya que el precio aquí también ha tenido un buen potencial a la baja recientemente. Abrimos un trade por 2 minutos teniendo en cuenta una posible corrección o un ligero retroceso al alza. Entonces, amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Genial, amigos, como podemos ver el precio realmente continuó su movimiento hacia abajo y estamos aquí obteniendo las ganancias. Con 2 minutos fue suficiente. El precio tiene un buen potencial a la baja. El precio continúa avanzando hacia el nivel de apoyo. Todo va bien. Continuemos. Consideremos la siguiente situación en el mercado.
Aquí vemos el nivel de soporte. También vemos que hubo un buen movimiento descendente fuerte aquí. El precio tocó este nivel y ha retrocedido hacia arriba. Después del retroceso se mueve de nuevo a nuestro nivel. Además, los principales máximos de precio se vuelven cada vez más bajos. Abrimos un trade por 2 minutos aquí. Creo que en esta situación es más probable que el precio continúe su movimiento hacia este nivel, ya que el precio aquí también tiene un buen potencial a la baja. Abrimos un trade por 2 minutos teniendo en cuenta una posible corrección o un ligero retroceso al alza. Entonces, amigos, esperemos que finalice nuestro trade. Genial, amigos, el precio continuó su movimiento hacia abajo y este nivel se rompió. Y aquí estamos obteniendo las ganancias y con 2 minutos fue suficiente. Esta estrategia funciona perfectamente. Continuemos y consideremos la siguiente situación en el mercado. Aquí vemos el nivel de resistencia. También vemos que en este momento el precio ha llegado a nuestro nivel con bastante fuerza e impulso y ya se está empezando a romper. En esta situación sugiero abrir un trade por 1 minuto hacia arriba. Creo que próximamente el precio se romperá en este nivel y entraremos en el impulso del movimiento del precio, en el nivel de ruptura en sí, ya que este nivel es interno y es más probable que el precio se rompa en este nivel. Entonces, amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bastante bien, incluso teniendo en cuenta un pequeño retroceso hacia abajo. El movimiento hacia arriba continuó y tenemos tiempo para cerrar nuestro trade. Con 1 minuto fue suficiente. El precio tiene un gran potencial alcista. Este nivel se rompió, mientras tanto en el depósito ya tengo $3,000. Sugiero abrir el último trade para hoy. Ahora estoy buscando en el mercado una situación adecuada. Vamos a continuar. Aquí vemos el nivel de soporte. También vemos que hay un buen movimiento fuerte y descendente. Todavía hay espacio hasta el nivel de soporte. En esta situación sugiero abrir un trade por 2 minutos a la baja. Creo que próximamente el precio continuará su movimiento hacia abajo, ya que los precios aquí también han tenido un buen potencial a la baja recientemente. Ya el precio se está acercando a este nivel por tercera vez en un tiempo bastante corto. Abrimos un trade por 2 minutos teniendo en cuenta una posible corrección o un ligero retroceso al alza. Entonces, amigos, esperemos que finalice nuestro trade. Excelente, amigos. El precio continuó su movimiento hacia abajo y tocó este nivel. También hubo un retroceso hacia arriba, pero todavía tenemos tiempo para cerrar nuestro trade y con 2 minutos fue suficiente. Mientras tanto, en el depósito ya tengo casi $5,000, así que sugiero terminar por hoy. Todas las situaciones en el mercado han funcionado perfectamente y con un gran resultado. Y con el enfoque correcto, esta estrategia funciona muy bien. Ahora podemos hacer una solicitud de retiro. Para hacer esto, hacemos clic en el botón retirar en la esquina superior derecha y accedemos al menú de retiro. En este campo ingresaremos la cantidad para el retiro. La cantidad mínima de retiro es de $10, pero esta vez sale el retiro de $4,940,06. Por lo tanto, después del retiro de fondos en el depósito me quedarán $10 y tal vez con esta cantidad comenzaré a operar la próxima vez. Aquí también están mis datos personales, pero yo los voy a ocultar por privacidad. A continuación hacemos clic en el botón confirmar nuestra solicitud y aceptamos. Esta cantidad se cargará a mi cuenta y en mi depósito permanecerán los $10. Además, esta solicitud puede procesarse dentro de las siguientes 48 horas, pero por regla general los fondos llegarán a la cuenta mucho antes. Bueno, amigos, espero que hayas aprendido mucho y que hayas prestado atención a todas las estrategias que hemos hecho el día de hoy. También espero que te haya gustado este video y así que dejaré un enlace a esta plataforma debajo de este video para que tú que estás interesado puedas ir a registrarte y utilizar todas las estrategias que has aprendido hasta ahora. También podrás encontrar situaciones similares en el mercado y trabajar con ellas para que así en un futuro obtengas mucho éxito en tus futuras operaciones. Bueno, amigos, hemos llegado hasta el final de este video y estoy feliz de que estés conmigo hasta ahora.
También espero que te haya gustado muchísimo aprender cómo hacer los retiros y te recuerdo, por si todavía no te has unido, que puedes unirte a mi grupo privado en el cual estoy dando señales de entradas y salidas y solamente para ello tienes que escribir la palabra clave equipo en mi grupo de Telegram. Y como siempre, suscríbete a este canal, dale me gusta, escríbenos en los comentarios y comparte este video con todo el mundo. Nos vemos pronto. Chao, chao.